Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva sesión del podcast Darle una Vuelta. Me encuentro con el profesor Guido Lea Abarca. Esta sesión es muy importante para nosotros, continuando nuevamente con los tópicos del área de la investigación de personajes connotados y grandes personajes de el área de la escultura, la ciencia y la historia que hemos trabajado últimamente, ya sea el expresidente John F. Kennedy y en este caso un personaje crucial para la historia de la humanidad, como podría ser Martin Luther King Jr. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, profesor Fuenzalía. Ya, cómo pasa el tiempo, ¿ah? Y ojalá que tú puedas en el futuro seguir esta línea también docente y siempre tengas la oportunidad de trabajar en esta área. Es un área que es hermosa. No sé cómo estás sentido ahora como ya un docente formal. Muy contento, muy apasionado por el trabajo, por el compromiso que le hemos puesto mutuamente y también con mucha energía para seguir trabajando en ese sentido. Qué bueno, qué bueno. Oye, Profesor, hoy, dígame, sí, antes de que empecemos, solo recalcar que es la sesión número 14. Más de 14 horas de grabación ya este podcast. ¿Quién lo diría cuando empezamos? estoy impresionado. O sea, cuando vi ahí que decía 13, asumiendo que nosotros partimos del cero, esta sería la sesión 14, como tú lo acabas de mencionar, y ese día o ese mes cuando nosotros partimos, nunca pensamos quizás llegar a una sesión 14 No, y con tantas horas de grabación. Le hemos puesto harto empeño y harto cariño y siempre apelando a la libertad de expresión y a la tolerancia, pero la libertad de expresión es planteada con respeto, ¿no? Porque nosotros aquí toleramos todas las ideas y expresamos todas las ideas sin ningún problema. claro. Claro, siempre, bueno, antes empezábamos, me acuerdo, la primera temporada, siempre decíamos, este es un podcast de tres ciudadanos que se reúnen para entregar sus Sí, reflexiones y comentar la actualidad. Y eso sigue cla- presente, pero yo creo que ya es tan cotidiano que no lo mencionamos, pero siempre hemos sí, mantenido como esa rectitud respecto a cómo comunicamos. El día de hoy, yo creo que es un capítulo bien bonito, va a ser un capítulo bien íntimo porque yo vengo con el desconocimiento total. Aquí yo vengo a que usted nos guíe en esta sesión, porque nos vamos a entrar en un personaje histórico sumamente relevante, como es Martin Luther King Jr., pero precisamente también en el Parque Histórico Nacional que lleva su nombre, en Atlanta, Georgia, que agrupa varios edificios ubicados en el barrio donde nació y pasó su infancia y juventud Martin Luther King. Solo breves datos de forma referencial. Martin Luther King Jr. se ha convertido en un ícono internacional en la historia de la defensa de los derechos civiles y este complejo es uno de los principales destinos históricos de Atlanta. Anteriormente, el complejo era conocido como el Sitio Histórico Nacional Martin Luther King Jr., pero en el año 2018 el sitio fue recategorizado y ahora es el denominado Parque Histórico Nacional Martin Luther King Jr. El museo, o mejor dicho, el parque cuenta con un museo del centro de visitas, la casa natal de Martin Luther King, la iglesia bautista de Benicer, la estación de bomberos número 6, el Jardín de las Rosas de la Paz Mundial, la tumba de Martin Luther King Jr., el homenaje conmemorativo a Gandhi, el Paseo de la Fama de los Derechos Civiles y también cuenta con una multitud de espacios solemnes y conmemorativos a su figura. Solo para cerrar, este centro fue fundado en 1968 por Corotea Scott King, la esposa del difunto Martin Luther King, quien organizó a través de distintos apoyos luego del asesinato de su esposo, este tipo de espacios de conmemoración, recuerdo, pero también fomentación, a algo sumamente tan relevante como lo que nos comentaba Martin Luther King sobre la. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que él se definía sobre todo como el cambio social a través de la no violencia. sí. Y una de las formas en que uno lo nota cuando tú llegas eh, al Parque Histórico Nacional es que en las afueras está la estatua de Gandhi. Entonces tú antes de entrar al Parque Histórico Nacional la puedes visitar
y te llama la atención por qué está Gandhi y no otro personaje. Y es precisamente porque existe una asociación, yo diría, intelectual, ética, filosófica, que Gandhi impregna en Martin Luther King. En particular, el uso de la no violencia en los cambios sociales, siendo que ambos fueron personajes que sí estuvieron en las calles, que estuvieron liderando grupos, que estuvieron al frente de una inmensidad importante de personas que tenían problemas, yo diría, graves problemas de tipo social, de tipo económico, y entiendo que en ambos casos de tipo racial, tanto en la India como acá en el sur de Estados Unidos en un comienzo, que al final fue un personaje que pudo tener influencia no solo en el sur de Estados Unidos, sino que se transformó en un personaje importante en Estados Unidos y a nivel mundial. Ahí yo creo que quienes nos están viendo, sería bueno recalcar el contexto de este podcast, y es que usted visitó los Estados Unidos. Ahí si nos podría Sí, comentar cómo se dio este viaje y cómo se dio esta visita. claro, aquí detalles como más anecdóticos. Hicimos un viaje desde Miami hacia Atlanta. Ese viaje dura más o menos una hora y cuarto, no es nada más que eso. Eh, y íbamos con mucho entusiasmo porque sabíamos que visitaríamos el Parque Histórico Nacional, pero además se produce un cambio de clima. Entonces tú vas como de este clima caribeño, donde tú te bañas ahí en Miami Beach, en el mar, que el agua es tan tibia, es tan grande las playas, hay tanta amplitud, ya ahí tú puedes ver la belleza de Miami y, y nos fuimos al frío de Atlanta, con lluvia, ¿ah? Que el clima es mucho más helado. Sacar la Eh, parca, claro, sacamos la parca, literalmente, y el gorro. A pesar de que hubo días que no fue tan así, pero hubo otros días en que la lluvia era muy intensa. ¿Ah? Y ahí en Miami nos decían, oye, ¿para qué se van para Atlanta? ¿Ah? Si aquí está tan bueno el clima y aquí estamos como de vacaciones, se van a Atlanta y ya se van a morir de frío. Yo no les creía mucho, pero sí ocurre. Pero ¿sabes qué? Parece que a veces siento que acá en el sur, pensando que estamos en el sur del mundo, en Santiago sí hace mucho más frío. mucho más frío. Eh, yo creo que sí, o al menos lo sentí. Ya. Hacía mucho más frío este verano fue bastante caluroso también. Mm. Entonces llegamos a Atlanta y hay algo muy interesante porque yo no sé si lo sabías, William, en el aeropuerto de Atlanta, que es inmenso, tú tienes que tomar metro dentro del aeropuerto para ir de un lugar a otro, tiene incorporado, digamos, de manera, yo diría, espectacular para mí, ¿ah? Porque es como una novedad, el metro. Entonces tú estás dentro del aeropuerto, nosotros no hicimos la inmigración ahí porque eso lo habíamos hecho en Miami, sino que bajas simplemente del avión, recoges tus maletas y te dicen ahí con la señalética, acá está el puerto, o sea, perdón, el metro, Ah, que está tiene al un lado, nombre bien interesante, dentro del aeropuerto, se llama dentro del Marta, aeropuerto. Ya. Marta, sí, tiene una sigla, Marta representa todo unas palabras, es un resumen de eh, significa algo asociado, ¿no? con el transporte, ya no lo tengo en detalle eso, pero nosotros lo conocíamos como Marta. Quizás si Ya. tú lo ubicas por ahí, lo puedes deletrear. Entonces, dentro del aeropuerto está una salida que da al metro. Y este metro es como un tren, se parece
un poco más a este metro que va desde Puente Alto a Tobalaba, como ese estilo de trenes, entre Claro, comillas, ¿ah? No, entre comillas, no, no es tan así, pero es lo que más se asemeja acá en Santiago. Eh, y las distancias entre cada una de las estaciones yo las encontré bastante grandes. ¿Ah? O sea, nosotros íbamos desde el aeropuerto a una estación que está bien al norte, que se llama Tongudi, que es donde estaba el hotel donde nosotros nos hospedamos. Ahora, el metro también tiene una salida que va para otro lado, Doraville, ¿ya? Nosotros íbamos en la dirección a North Springs. Bueno, el hecho es que son muchas estaciones de metro. El viaje debe durar 40, 45 minutos mm, entre el aeropuerto y, y Dunwoody. Ahí nosotros nos quedamos una noche y al otro día partimos en el mismo metro de vuelta. Hicimos una combinación hasta una estación que se llama King Memorial, que está alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hablemos de 10 estaciones desde el norte de Atlanta. Pasas varias estaciones, te bajas en Five Points y ahí recorres 3 estaciones de metro hasta llegar a King Memorial. Te bajas y tienes que caminar alrededor de unos 10 o 15 minutos hasta llegar al Parque Histórico Nacional. Es muy interesante porque, bueno, en algunas películas, si tú ves, por ejemplo, creo que en HBO hay una serie de Martin Luther King, ahí aparece la estación de metro ujú. y también aparecen muchas de las imágenes que nosotros vamos a presentar. Y ahí hay eh, algo también que es hermoso, tú caminas por las calles de ese lugar, yo diría que es un lugar un poco más de menos recursos que otros lugares del propio Atlanta. Por ejemplo, si tú vas a otro lugar como Decatur, en Decatur, no sé cómo se pronuncia ahí en inglés, yo lo estoy pronunciando así como a la española, Decatur, no sé cómo se pronuncia exactamente. Eh, Tú ves ahí que hay otros niveles de ingresos mirando el tipo de vivienda que existe, Mm. ¿ya? Este es un lugar que yo diría que es un poco eh, un poco más, con menos recursos, gente con menos recursos. ¿Ah? Pero una de las cosas que a mí me impactó, que me impacta en general de Atlanta y en particular de esto, del King Memorial, es la extensión. O sea, son lugares muy abiertos y muy grandes, donde es como raro encontrar mucha gente caminando por las calles. Si bien hay gente y hay lugares donde hay más o menos gente, eh, a pesar de que viven millones de personas, el lugar es tan extenso, tan inmenso, que al menos no fue, que en mi experiencia nunca las vi como juntas. Entonces ahí eso me da a mí una sensación como de soledad y de admiración o una impresión de lo que es realmente una mega metrópolis. Lo que acá nosotros que vivimos en Santiago de Chile no lo experimentamos, a pesar de que nosotros tenemos la noción de que Santiago es muy grande, no es una metrópolis del tamaño de Atlanta, siendo que Atlanta no es una de las ciudades tampoco de las más grandes que hay en Estados Unidos. ¿Ah? Entiendo que Los Ángeles, Chicago, Nueva York son más grandes. Pueden corregir si es que me equivoco. Y es interesante bajar ahí y saber que vas hacia hacia el Parque Histórico Nacional, donde está Martin Luther King. Hay algunos letreros, hay algunas edificaciones con alusiones a él. Y poco a poco empiezas a tomar el peso de lo que eso significa, del peso histórico. Y cuando llegas a la esquina, que después lo vamos a mostrar ahí, está la iglesia pentecostal y está el Parque Nacional, es realmente una emoción que es profunda.
¿Mm? Eh, Sientes tú ahí como un aire, sientes tú que ahí han pasado cosas, sientes tú que hubo alguien importante, está como en el aire, Una es solemnidad. un ambiente, sí, sí, y es impactante. Bueno, como usted decía, tenemos varios registros para poder mostrarle a quienes nos están viendo. Solo antes de empezar, coménteme la situación de los tiempos, del viaje, de cómo sintió ir en metro en los Estados Unidos comparado con lo que es viajar aquí en Chile. Ah, y yo he tenido la oportunidad de viajar en metro en la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de San Francisco, en la ciudad de Atlanta. ¿Mm? También me da esa impresión de soledad el metro de Estados Unidos. A pesar de que funciona, yo diría, bastante bien, eh, hay algo como de melancolía, hay algo como que esto que, como un reflejo de que tú estás muy ensimismado en tu persona, que se ve quizás en esta, por ejemplo, cuando tú ves eh, Spider-Man, por ejemplo, que a veces van en el metro o estas Mm. figuras que están en Nueva York. Yo no conozco Nueva York, ¿ya? Así que no podría hablar cómo es el metro de Nueva York, pero conozco estos otros tres lugares donde he tenido la experiencia de viajar. El de San Francisco, impresionante porque viaja desde San Francisco como tal por debajo del mar y ahí es donde llega a Oakland. Mm. Y cuando tú vas por las estaciones de debajo del mar, y obviamente ahí tú no ves el mar, sino que ves un túnel, también es impresionante. O sea, yo hablaba con Sebastián, hablaba con Jimena y les decía, oye, vamos por debajo del mar, ¿no El te da mar. susto? Sí, porque es el mar, o sea, por lo que yo entiendo, vas por el océano Pacífico, si bien es como una isla y ahí hay, no es el mar abierto, pero es el mar. Eh, y en el caso de Atlanta, eh, el metro funciona muy bien, pero es como tomar un tren, ¿m? Un tren. Un tren, sí, y con las estaciones muy largas, entre una y otra. Hay lugares que son más cortas, pero hay lugares donde son más largas. ¿M? Por ejemplo, entre Five Points y Arts Center son un poco más cortas, pero hay otros lugares donde las distancias son bastante eh, más grandes y ahí tú puedes apreciar también o sentir lo que es estar en una megametrópoli, a pesar de que esto está simplemente unido como el centro, ¿ah? El metro va como por los lugares hasta donde yo entiendo que son como eh, Icónico. icónicos, sí, sí. Atlanta es mucho más grande. Por eso se utiliza, y eso lo hemos conversado mucho con Sebastián, con mi hijo, el concepto de yo no conozco Atlanta, yo he visitado Atlanta. Yo he visitado Yo no Atlanta. conozco Miami, he visitado Miami y algunos lados de Miami. Yo no conozco San Francisco. He tenido la oportunidad de visitar San Francisco y algunos lados. Es Claro. imposible conocerlo todo. Yo ni siquiera conozco Santiago en su completitud. ¿Ya? Yo podría decir que acá lo conozco mucho más, pero tampoco conozco todos los lugares de Santiago. ¿Mm? Eh, Así que también da esta sensación de, como te digo, lo que me pasa a mí, como de melancolía, como de soledad. Debe ser porque acá en Santiago pasa todo lo contrario. Claro. Acá el metro pasa lleno. La aglomeración. La aglomeración es, a pesar de que, aquí hay un punto importante, el metro de Santiago lo encuentro bastante moderno. Desde el punto de vista de la infraestructura, yo creo que no tenemos nada que decir. Acá creo que el problema está en que de alguna u otra forma hay mucha gente que viaja, entonces los trayectos se transforman en algo como incómodo. Claro, y todos van a los mismos puntos Todos centrales. van a los mismos puntos y esta cuestión se llena y se torna un poco ya desagradable, si podemos decirlo así, o tienes que tomar el metro como con una resignación, ¿ah? Con resignación, no es un viaje que tú hagas muy Ameno. tranquilo, pero bueno, claro, claro, exactamente. Ahora eso ocurre en algunas líneas más que otras también. Sí.
¿ya? La que va desde Punto Alto a Tobalaba es mucho, va mucha más gente que la que va desde la que parte aquí en Castillo Velasco y que llega hasta la Universidad de Chile y más allá. Siempre he sentido que esa línea es más moderna y es más agradable, eh, no viaja tanta gente. Me gustaría saber un dato. ¿Qué día usted fue al museo? Uf, a eso no te podría decir con exactitud, fue en febrero. Em, Tendría que buscarlo acá en ¿Pero fue un mi... fin de semana? ¿Fue durante la semana? ¿Sabes qué? Y perdí los días yo, la noción de los días. Ah, ya, No eso está, sabía muy bien si era, como fue un viaje un poquito más largo, no sí, sabía si era un lunes, si era un martes. Me perdí un poco en eso. pero Ya, pero estamos hablando de la primera semana de febrero. eso yo encuentro que igual potenció el viaje, me imagino, porque no iba con la prontitud de hacer las cosas, de ir acelerado, de No, tener que cumplir este horario para visitar el King Memorial, para hacer estas visitas. Creo que usted fue con la calma y con la motivación para hacer este viaje, porque es más como un viaje, sí, yo diría que es como para impregnarse, que es lo que a mí me está quedando la sensación de ir a un sitio que no solamente es por su valor histórico, sino por su valor simbólico y cultural. sí, sí. Mira, acá averigüé, lo miré en mi celular, fue el 8 de febrero del Ya, 2023. 8 de febrero. 8 de febrero, de estas fotos que están tomadas acá eh, estas fotos fueron tomadas ese día. Acá yo tengo un video, eh, y aquí no, primero veámoslo y después usted nos va comentando qué estamos viendo. Claro, esta es la iglesia, mira, donde está ese semáforo, donde está ahí estamos nosotros, estamos justo ahí. Perdón, está Sebastián, mi hijo y mi señora. Yo estoy tomando el video, yo lo estoy filmando, Aquí ¿ya? está. Sí, claro. Posiblemente aquí ya nosotros habíamos salido, pero mira, justo, ¿te puedes detener ahí, justo ahí? Sí, A ver, avanzar un poquito más, no aparece el auto blanco. No, el más, dale. Ahí. Si tú ves ahí donde justo está el auto blanco, hay un semáforo, ¿no? sí, acá. Si tú caminas hacia el lado que yo miro como izquierda, Sí. caminas por la calle hacia arriba, hacia allá está el metro. Ah, ya. ¿M? Y esta es una calle típica ahí de ese sector en Atlanta. Entonces nosotros aparecimos precisamente caminando por ese semáforo. Y una de las primeras cosas que ves es esta iglesia que no sé si se alcanza a ver el nombre, que entiendo que ahí es donde predicaba el papá de Martin Luther King y Claro, obviamente Martin Luther King porque ambos eran pastores sí. de esa iglesia. Entonces hay eh, muchas imágenes históricas donde se ve a ellos haciendo sus prédicas en el púlpito dentro de esa iglesia. En algún minuto nosotros pensamos entrar, pero no podíamos hacerlo todo, ¿ya? Porque es, hemos caminado, es agotador y nosotros teníamos un panorama por delante también. Entonces, como que vamos priorizando las cosas que podemos hacer también en función del tiempo. Mm. No sé si se podría haber entrado o no, eso nunca me quedó claro, pero creo que si uno puede entrar, creo que es algo que uno debiera hacer porque vale la pena. Y si te fijas, ahí está Sebastián, ahí está Jimena, y yo estoy tomando estas imágenes, las estoy grabando, y eso es Aquí está la como entrada. el parque. Sí, mira, la entrada, a ver, ahí, dale un poquito más, un poquito más, un poquito más, una más. Ahí donde está ese carro rojo, Sí, por ahí, si tú te fijas hacia el lado, hay unas como estructuras verdes, como unos techos verdes. acá, los de acá.
Sí, tú por ese lado entras. Y atrás de ese edificio es donde está la estatua de Gandhi. Y tú entras por ese costado. Ya, la entrada es gratuita, obviamente. No, no tienes que pagar nada. Pero es gigantesco esto, porque por lo que veo es como un Sí, complejo es completo, un como complejo, una ciudadela pequeña que tiene todos estos centros históricos. exactamente. Claro, acá no se logra apreciar quizás la magnitud, pero es bastante grande. Y mira, justo al frente, no sé si se alcanzará a ver, ahí donde está el bus, justo estaba ese bus, ¿ya? Pero si tú, si sacáramos el bus, ahí es donde está la tumba de Martin Luther King. Eso que vamos a ver más adelante, donde está el agua, y hay una llama también que está eterna ahí, que es la tapa del bus, está precisamente en ese sector. Entonces tú cruzas de acá del Parque Histórico Nacional hacia el frente, y ahí está la tumba de Martin Luther King y de Coretta, que ahora ahí no se ve porque estaba el bus. Si no hubiera estado el bus, yo hubiera filmado, se hubiera visto en las imágenes la tumba. Me sorprende eso lo que relata la melancolía por la magnitud de del espacio, porque se ve bastante grande, pero hay pocas personas. Sí, si eso es lo que pasa, bueno, en general en muchos lugares de Estados Unidos, hasta en Miami de repente. ¿Ya? Aunque lo que pasa es que en Miami no ocurre tanto porque si vas al downtown o vas a Miami Beach o vas a otros lugares que son más a Lincoln Road, ahí tú ves la gente, o a la Española, tú ves la gente ahí amontonada en los lugares más concurridos, muchos lugares para comer, para comprar, pero salvo eso, en general las distancias son muy grandes, William. O sea, por eso los americanos usan el automóvil. Creo yo que tú no puedes vivir sin un automóvil en Estados Unidos porque las distancias no permiten acceder a pie. Mm. Creo que tampoco en bicicleta. Aquí, creo que aquí sí que las distancias son grandes. ¿Ah? No, yo no, por ejemplo, una cosa que me llama la atención, y aquí puedo estar equivocado, pero si tú ves en las imágenes que he mostrado, no hay como estas pistas para ciclistas. No, Y yo podría decir que yo no vi ciclistas acá. Ah, deben haber en algún lado. Pues yo, si yo conozco, he visitado, no conozco, ¿ah? He visitado algunos lugares de Estados Unidos, y en esos lugares que he visitado no he visto pistas de ciclistas. mm, Oye, y algo interesante también es que si tú caminas hacia la dirección donde está el bus, donde están esos autos, hacia allá es donde está la casa de Martin Luther King, hasta una cuadra todo más allá. concentrado, ya, Sí, Martin Luther King vivía una cuadra más. Mira, si te fijas que ahí atrás, al final hay algo rojo, acá detrás del está. árbol, ahí, si tú continúas más allá, ahí empiezan una villa, que es una villa de casas, de todas, obviamente con la misma arquitectura que con la de Martin. Claro, ahí está la casa de Martin Luther King. Esa Claro, y foto aquí la está, sacamos nosotros. esta es la casa y esta es la Es la capilla que iglesia, mencionaba, la iglesia. la iglesia que vimos al principio donde está el semáforo. Mm, Y esa casa está alrededor de una cuadra más allá. Entiendo yo que ahí obviamente no vive nadie, y yo entiendo que eso es como una especie de patrimonio, no sé si de Estados Unidos, no sé si será de Atlanta en particular, o si tendrá un rango más ya a nivel mundial. ¿Ah? Pero tú puedes, por ejemplo, caminar por ese césped y tomar fotos en la entrada de la escalera. sí, porque Por se lo menos nota, hasta donde yo sé, no puedes entrar. claro, se nota que está resguardada, que tiene Pero tú un puedes pasar, cierre. tú puedes llegar hasta la escalera. Ya Ah, nosotros ya, tenemos fotos ahí, Sebastián, yo también me tomé un par de fotos ahí. Jimena creo que también tiene una, donde tú te sientas en esa escalera y no hay ningún problema. Ya, obviamente siempre hay gente ahí, pues. Ahí pero ahí en la entrada, eso es un lugar donde siempre hay una persona que está detenida, porque están sacando fotos a esta casa, pues, que es donde vivía Martin Luther King. Y también ahí, cuando tú vas a las grabaciones históricas, hay algunas fotos y algunos videos, si es que no me falla la memoria, donde él aparece en la casa, dentro de la casa.
Y son casas muy grandes. Sí, no, y no es exactamente, no es una casa pequeña, No. y yo no podría decir que es una casa de una persona pobre o como entendemos la pobreza acá en Chile. Mm, Posiblemente, desde el punto de vista de las personas que viven en Estados Unidos, esta podría ser una casa, dado el barrio donde está también, de una persona de menos recursos. Ahí estoy haciendo una especulación. ¿Ah? Eh, pero desde el punto de vista de nosotros como chilenos, y mirado desde el punto de vista desde el punto de vista de un santiaguino, a mí eso no me parece una casa de una persona que yo denominaría de bajos recursos o vulnerable acá en Chile. claro. Ahora imagínate, William, perdona, solamente un Sí. comentario aquí, que esta es una casa, si tú te fijas al lado hay otra, y acá hay otras más, es una cuadra entera, ¿ya? Y que sigue en otra cuadra más allá y también al frente. Al frente de esta casa hay otras que están iguales, y había letreros que decía que esto era propiedad privada. Nunca entendí si esas casas están habitadas o no. Lo Mm, que sí vi fue una especie como de guardias civiles, no sé cómo llamarlos tampoco, pero personas que yo sé que estaban trabajando ahí y que se movían hacia arriba y hacia abajo de las calles, que me imagino que tienen alguna función referida a la seguridad. claro, porque si nos centramos solamente en la parte de la construcción o diseño de la ciudad, y usted, como dice, visitó Atlanta, yo sumo que este es como un casco antiguo, un casco histórico de la ciudad, de las casas de Atlanta, porque imagino que las casas de ahora son muy distintas. Hay otros lugares que nosotros visitamos eh, donde las casas, ¿sabes qué, William? Tienen este estilo. Ah, tienen este estilo, ya, Sí, lo voy a pronunciar en español, la Decatur, Decatur, que esa ya. fue el otro lugar que está a unas estaciones de metro más allá de Martin Luther King. Eso fuimos otro día, porque también visitamos el museo del presidente Carter, que es hermoso. Eso lo vamos a ver en otra ocasión. Eh, y desde ahí nosotros pudimos llegar a Decatur y caminamos por las avenidas donde vive la gente común y corriente de Atlanta. Y las casas tienen este estilo con muchos árboles, William. Es Mm. muy verde, las casas son enormes. En ese sentido, yo diría que esta es un poquito más pequeña, las casas son más grandes y tú caminas por esas avenidas con tantos árboles. Es- se ve, se ve algo que en Santiago, creo yo, se ha perdido, que es Una el preocupación verde de los estética, árboles. El eso. verde de los árboles. Mm. De hecho, una de las cosas que me impresionó esta vez, cuando llegué a Santiago, me bajé del avión y tomamos el móvil que nos traía hasta nuestra casa, me impresionó ver la sequedad de Santiago y la falta de árboles y de verde. Lo noté de inmediato. Piensa que nosotros en esta ocasión estuvimos en Bogotá también. Y Bogotá es una ciudad verde. O sea, tiene árboles por todos lados. Incluso a mí eso ya me parece como algo maravilloso. ¿Ah? Me imagino que es por el clima, por las lluvias, es un poco más tropical, no sé cómo llamarlo. En Bogotá está es como no un cerro, pero está como en altitud, ¿no? Y visitar Atlanta también es una ciudad llena de verde, llena de verde. Claro, aquí están los dos. Aquí está la Ahí entrada. estoy yo, claro, fíjate, y ahí contradiciendo un poco lo que acabo de decir, justo en ese día, fíjate cómo andamos vestidos. Claro, unos shorts y bastante ligeros de... Pero se nota que el clima está súper frío porque los árboles están Sí, básicamente sin hoja, eh, y se nota que está como en un clima que no es para nada tropical. no, no, tropical no, era más No, bien helado. O sea, por eso yo ando con mi polerón. Bueno, Sebastián anda siempre de chor y bolera, ¿ya? Así que él no es una referencia. Pero yo, fíjate que voy con short. Ah, y mira esa mochila azul, mi compañera eterna.
Ahí está. Ahí está el símbolo de la USACH. Claro, ¿Ah? se la recorrió toda esa mochila. Esa mochila recorrió todo Estados Unidos, ¿ya? Y sale cada una de mis fotos y la ponía ahí para que se inmortalizara. Eh, y fíjate, suponte tú, este lugar donde nos sacamos esa foto está frente al semáforo. Está más o menos a la altura donde aparecía Sebastián y Jimena en la primera foto. Mm, Entonces tú llegas del semáforo y aparece este lugar donde está ahí esa placa. No sé si la puedes mostrar un poquito más, qué es lo que dice exactamente ahí. Parque claro. Nacional, Parque Nacional, Departamento del sí, Historiador de los Estados Unidos, Martin Luther King Jr. y Parque Histórico Nacional y Distrito Preservativo. claro. Entonces, todo este espacio está Preservation protegido. District, sí, Wow, eso sí que es fuerte, porque uno normalmente tiene la noción de un museo o de una casa, una fachada, pero que un sitio entero esté bajo el cuidado y protección, conmemoración, es súper importante. sí, sí. Bueno, y si tú te fijas también una cosa que es interesante, que me ocurre cuando yo visito, por ejemplo, Estados Unidos, es que está todo como ordenado y mira el piso, no hay basura, No, ¿ya? Hay mucha educación al respecto, hay un ¿ya? No cuidado. significa que en ningún lugar no veas basura, hay lugares donde tú ves basura, pero en general la tendencia es ver algo así como muy ordenado, y si tú te fijas, hasta los árboles parece que estuvieran como podados, no sé, es Mm. como que están sin hojas porque aquí era como invierno. En febrero no hay invierno allá, ¿no? Sí, claro, nosotros estábamos Sí, en pleno todavía hay verano y invierno. estaban en pleno invierno, claro. Pero es como algo que se ve distinto. Es como una de las cosas que me impresionó, William, cuando viajé hace unos años atrás al estado de Florida, tuve la oportunidad de visitar Orlando, Puerto Cañaveral, también Miami. Y para hacer esos trayectos nosotros arrendamos un auto. Mm, Y el trayecto entre Puerto Cañaveral y Miami es bastante largo, es como viajar de Serena a Santiago. Entonces eran varias horas ahí. claro, unas Pero cinco si horas. tú te, sí, más o menos. Pero si tú te fijas, bueno, además de alguna parada que hicimos por ahí en algún lado para almorzar, eh, oye, y entre paréntesis, tú puedes coger carreteras con peaje y sin peaje, ¿ah? Nosotros este viaje en Florida lo hicimos sin peaje. Y ahora nosotros hicimos también un viaje en automóvil desde Nueva Orleans a Jackson. Arrendamos un auto y también no nos topamos con ningún peaje. O sea, Ya hay es una libertad de carretera de primer elección. nivel. Sí, ahora, en este camino que nosotros hicimos de Nueva Orleans a Jackson, que Jackson es la capital de Mississippi, si es que no estoy diciendo algo raro, entiendo que así es. Ujú. Eh, Se repite lo que quería decir de Florida, que los caminos y los árboles se ven como ordenados, William, sabes que eso es algo que yo no logro entender si es una visión mía o cómo lo hacen ellos, los estadounidenses, para que esto se vea tan ordenado por kilómetro y kilómetro y kilómetro. Claro. ¿Por qué lo refiero? Porque yo he tenido también la oportunidad de viajar por Brasil, en el norte de Brasil. Viajé por tierra desde Maceió hacia el norte, ¿no? Hay una ciudad que se llama Recife, Sí, que es la tierra de Freire, ahí nació el Recife. Y Brasil es distinto, po, ahí es como más salvaje, en el claro, sentido de que tú ves los caminos con los árboles, pero los árboles están como en un estado natural. En cambio, en Estados Unidos parece que un jardinero los hubiera cortado. claro. Es como una construcción humana Sí, en cada punto. sí, pero que no logro concebir porque las distancias son muy grandes. Entonces no me imagino un jardinero que vaya desde, no sé, po, de Puerto Cañaveral a Miami cortando el pasto, po. Pero hay algo ahí que yo no entiendo y que creo yo que ocurre, y que nos permite ver como algo, como un camino ordenado.
Ya, obviamente no hay rayas, no hay muradas rayadas ni pintadas. Busquemos luz entonces de esa afirmación, porque aquí viene mi pregunta de las sensaciones y el contacto humano. ¿Usted cómo sentía, por ejemplo, la noción del orden en los Estados Unidos? ¿El orden en qué sentido? Por ejemplo, todo en su debido lugar, todo respetando, por ejemplo, la Sí, señalización, el buen trato hacia la sí, persona que está a mi lado, el cuidado, por ejemplo, que todo se mantenga estable, que no haya, por ejemplo, algo que interrumpa el viaje de los demás, o tratar de ser cuidadoso a la hora de tratar con una persona distinta. Por ejemplo, ¿cómo usted se sentía cuando tenía que tratar con las demás personas, pero también con el ambiente? yo me siento muy bien allá. Ya, ¿Mm? Y siento que el trato que se nos ha dado a mi familia y a mí en particular siempre ha sido muy bueno. Ya, salvo excepciones, siempre hay una excepción porque hay gente educada y no educada en Estados Unidos y en Chile también. pero ¿Ah? prima la En todos cordialidad. lados prima la cordialidad, sí, en general sí, y a veces un exceso de amabilidad hacia nosotros. En distintos lugares lo pude vivir, incluso en los aeropuertos. En Jackson, que es el corazón de Mississippi, fue un trato sumamente cordial, ¿m? De los oficiales y de las personas que estaban tratando de ayudarnos y colaborarnos en los aeropuertos, ¿ah? Con todos los trámites para hacer el ingreso hacia el avión. Es una cosa increíble. Eh, Tengo súper buenos recuerdos ahí. Nosotros conversamos con la gente que está a cargo de los vuelos y que coordina las entradas al avión. Incluso nos dimos un abrazo con un señor que estaba ahí en Jackson y yo le regalé un billete de 1.000 pesos. ¿Ya? Era un señor que estaba que atendía en el aeropuerto. Él era una de las personas que coordinaba si había algún problema y que estaba ahí trabajando también en entradas hacia el avión. Y le regalo 1.000 pesos para que tenga un recuerdo de Chile y le dije, estos 1.000 pesos no son para que usted los gaste ni los transforme a dólares, además que, bueno, no es tanto dinero, sino que para que lo tenga como un recuerdo acá de una familia chilena que cruzó por el aeropuerto de Jackson. Oye, y el señor, ¿sabes qué? Casi se pone a llorar y nos abrazó. Qué buena gente. No se trató de emitir algunas palabras en un español, en un Spanglish, y me abraza, y abraza a Sebastián, ¿cachai? Y yo creo que estaba llorando. Mm, O sea, un gesto de ese tipo, algo que para mí era, que no medía las consecuencias quizás del impacto que tenían las personas, ¿ya? mm. O también lo que yo te contaba la otra vez cuando fuimos al Westgate, que era que antiguamente se llamaba International, que era el hotel donde estuvo Elvis Presley a principios de los 70, Sí. ¿te acuerdas? Y que nosotros ahora tuvimos la oportunidad de visitar y también la persona encargada ahí nos permitió ver el escenario de Elvis Presley. ¿Mm? Entonces han sido tratos súper súper bonitos, súper buenos, de gente que ha sido muy amable con nosotros. Mm, Eh, Así que por ese lado yo te diría que no hemos tenido ningún problema. Y con respecto al orden, una de las cosas que me ocurre es que yo camino tranquilo aquí, po. Y tú ves, por ejemplo, no sé, pues en ciudades como San Francisco, por ejemplo, por citar un ejemplo, acá pasa lo mismo, es que no hay rejas, po, en las casas. una Y las sensación de puertas, las seguridad. puertas, las puertas están abiertas, Claro. ¿ya? O, por ejemplo, cuando tú vas a entregar un auto o arrendar un auto, el auto está en un mall o en un hotel o está afuera en aparcaderos de automóviles con las llaves puestas, o tú los dejas con las llaves puestas. Entonces es algo que yo creo que nosotros debiéramos tomar en cuenta y avanzar hacia allá, pero es un cambio cultural muy grande. Yo me imagino que una persona que intenta robar un auto o entrar a una casa, si es que lo pillan, ¿ah? Aquí una especulación mía, y debe ser algo que es penado en la práctica con cárcel concreta, creo yo.
¿ya? Claro, Pero nadie va a robar un auto. se promueve la confianza hacia el otro en los Estados Sí, Unidos. sí, sí. Y una de las cosas que siempre imagino cuando camino acá por mi casa, por mis barrios con Sebastián, es cómo sería este mismo barrio, tú que conoces mi casa, William, si nosotros sacáramos todas las rejas de las ventanas y todas las rejas de la entrada de los jardines. Mm. Imagínate lo bonito que sería, en que tú no tengas la necesidad de dejar de enjaularte o Claro. de colocar estas protecciones, porque nadie va a entrar a tu casa a robar nada porque no lo necesita. Yo creo que esa es una medida que quizá en el futuro podría mostrar que Chile ha avanzado en materia de justicia social y en materia de desarrollo humano, el día en que nosotros no veamos rejas acá. Y claro, tú miras el sector y si lo imaginas sin rejas, realmente es maravilloso. Y eso es algo que ocurre allá. Entonces hay confianza, ¿ya? Que creo que es uno de los valores que nosotros como sociedad en Chile debemos cultivar, porque creo que acá ha sido trizada en cierta medida. Son dos aspectos que debemos cultivar, la confianza y la credibilidad en el otro. La credibilidad, William, eso es muy importante. ¿Ya? Eso significa que si yo voy a un restaurante, por ejemplo, y le digo, señor, el producto que usted me vendió está malo, si en este caso un producto alimenticio, el señor solamente por el hecho de que yo le diga que está malo, él me cree a mí y va a decir, el producto que yo le vendí está malo y él viene a reclamar. Entonces yo le voy a decir, señor, deme su producto, tome, aquí tiene una compensación y la próxima compra que usted haga con nosotros va a ser gratis, por decir algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú le crees. Y si tu producto salió bueno y de gran calidad, lo que puedes hacer al volver otro día a comprar es decir, señor, sabe que su pan o su pizza estuvo excelente, realmente lo felicito. Y si tú le dices eso, él realmente va a creer que lo estás felicitando porque su pizza es buena. ¿Me entiendes? Porque tú le estás diciendo que es buena y él cree que es buena y de verdad lo cree. Eso me pasó, por ejemplo, son experiencias que uno está más sensible cuando viaja. Po. Estábamos ahí en Los Ángeles, cerca de Hollywood, y fuimos a comer unas pizzas. Eh, le dijimos al señor, bueno, queremos estas pizzas de este tipo, eh, y hay una que se llama, que era la especialidad de la casa, que era la pizza California. Oye, te prometo que ha sido una de las pizzas más ricas que me he comido en mi vida. Yo no sé qué le echaron, no sé cómo las preparan. ¿Ah? Ahí les paso el dato porque si alguien quiere ir a comer allá, está cerca ahí de Hollywood, del Paseo de la Fama. Ahí venden unas pizzas muy ricas en los sectores comerciales. Eh, y yo le digo al mozo que nos atendía, señor, ¿sabe qué? Su pizza es realmente está sorprendente y fue increíble la experiencia que tuve con la pizza. Ah, todo esto en mi Spanish English. Y porque él no hablaba nada de español, todo esto en inglés. Yo le llamo Spanish English porque estoy tratando de aprender el inglés como pueda. Oye, y sabes que yo creo que no me di el impacto de estas palabras porque te prometo que el mozo se emocionó y casi nos abraza. Les dijo, y un señor que tú ves que acá, un señor ya más de edad, porque tú sabes que en Estados Unidos trabaja mucha gente de más edad, ¿ah? Mm. Y el señor les dijo, ¿de verdad me está diciendo que esta pizza es tan fenomenal? Yo le dije, sí, porque es increíble, es que realmente sentí que era increíble. Po. ¿Y sabes qué? Fue y dijo, eso te lo tengo que decir a mi jefe. Y de vuelta nos trajo una pepper que es una especie como de Coca-Cola, de Coke, de regalo. Doctor Tome, Pepper. a ustedes tienen. Sí, Doctor Pepper, esto es para ustedes. Entonces, esa es una atención al cliente. ¿No? Y el señor realmente cuando alguien le dice, me imagino que él notaba que nosotros éramos latinos, no sé si nos detectó que éramos chilenos o no, posiblemente se lo dije, porque yo a todo el mundo lo digo que vengo de Chile, realmente yo creo que su emoción era verdadera, ¿no?
porque ese es su trabajo y lo hace con cariño, po. Él es un mozo en una tienda de pizza y él está como orgulloso de vender esa pizza. Mm. ¿Me entiendes, William, a lo que te digo con estos ejemplos así como más de la vida cotidiana? Me quedo con tres cosas. Punto uno, la real convencimiento del mensaje que yo estoy transmitiendo. Creo que Sí, es algo precioso, pero es algo muy difícil de hacer y aún mucho más difícil de detectar. Puede que me equivoque, pero tengo esa noción de que lo que yo estoy diciendo, y me quedo con lo que usted dice, efectivamente yo lo sentía desde adentro de mí. Es claro, humanizar las acciones de nuestro día a día, de tal manera que esa persona se sintiera realmente complacida de que mi trabajo hizo feliz por al menos media hora a una persona. Y sí. eso es potente, eso es maravilloso. Y sobre todo que Entonces, era extranjero. claro, y que alguien venga desde tan lejos a decirme eso a mí, creo que eso también, yo encuentro que por eso genera esa emotividad. El segundo mensaje es em, esa noción o esa construcción de que usted me dice, de la credibilidad, que es muy difícil de lograr, porque es tanto una acción de honestidad, tanto de la persona que emite el mensaje como quien la recibe, de aceptar críticas como también aceptar reconocimientos. Y eso es complicado, porque a todos nos gusta ser halagados, pero no a todos nos gusta ser criticados. Y eso es parte del aprendizaje de las personas. Y si usted me dice que en Estados Unidos se promueve eso, lo encuentro maravilloso. Y el Claro, es tercer, como es como parte de la idiosincrasia. En mi experiencia, William, siempre en claro, mi experiencia, ¿ah? claro, todo este capítulo Porque es una, hay distintas experiencias. obviamente, todo este capítulo nos centramos solamente en su experiencia. Sí, Y el tercer punto es que justamente estamos hablando del reconocimiento del otro y mire la estatua que tenemos al lado. claro, claro. No, es que eso, William, cuando tú, ahí nosotros, por ejemplo, estamos atrás del Parque Histórico Nacional. ¿M? Y más atrás hay como ese día había como escolares. No sé si Mm, hay una escuela, no alcancé a ver bien, pero sí habían muchos niños jugando en un parque, estaban con sus profesores. Eh, Antes de entrar al parque, visitamos esta estatua que está ahí detrás. Si te fijas, yo te dije que ahí está la parte verde, ahí se ve más claramente. ¿Ya? claro, Ese techo, tú caminas un poquito por donde está ese auto, un poquito más allá y ahí está la entrada. Y ver la estatua de Gandhi y tú te representas de inmediato lo que significa una postura por la no violencia, que es una postura radical. ¿Ah? Que en el fondo significa que incluso frente a las personas que te manifiestan odio, ya sea de manera verbal o de manera física, o con violencia directa, o bien con una cierta violencia más oculta, tú lo que te muestras es frente a ellos como un ser humano y señalas que los ataques que tú puedas recibir son hechos por personas eh, llenas de, podríamos decir, como de prejuicio o llenas de una visión de vida que no corresponde y tú simplemente le dices aquí frente a ti hay un ser humano. Lo que tú estás haciendo es una agresión a un ser humano y eso no corresponde. ¿Mm? Pero mantener la actitud sobre la no violencia, eso podríamos conversarlo más adelante no sé si lo podríamos tratar justo aquí porque ya va pasando el tiempo. Eh, es una actitud radical y es una actitud muy difícil de mantener, William, muy difícil. No sé qué para ti representa Gandhi, que quizás, no sé si ustedes lo estudian sí, o claramente tienes sí. alguna referencia. Yo centraría ese mensaje con la lucha de consigo mismo, porque no es solamente aguantar la odiosidad, el prejuicio y el mensaje del odio de un tercero, que por X motivo lo está haciendo, muchas veces injustificado, de hecho, la gran mayoría de los casos injustificadamente, Em, sino El también odio por... creo que nunca se justifica. No el odio en sí, sino que la formación de esa persona, cómo esa persona Ah, llegó a ese punto.
sí, Pero yo creo que hay como una lucha también interna de preservar y de comprometerse a mantener, sin importar los costos, que eso me implica hacia mi seguridad, hacia mí mismo, ese mensaje. Porque en el momento que yo flaquee, todo el anterior esfuerzo se pierde. Y eso es súper complejo, es súper difícil de mantener y yo creo que por eso personas como Gandhi, como Martin Luther King, pasaron a la historia, por esa convicción de mantenerse firme sin flaquear. exactamente. Y A pesar, William, de que muchas de sus seguidores o muchas de las situaciones que ellos tocaron, que les tocó vivir, sí fueron situaciones de violencia. claro, ¿Mm? O sea, cuando se eh, empieza a emancipar la India de Gran Bretaña, Gandhi sufre la división, ¿no? Que es algo que para él fue un impacto entre las personas que seguían el hinduismo y aquellas que seguían al mundo árabe, ¿no? A los mm, musulmanes. Y se forman dos países, ¿no? India y Pakistán. claro, Y eso trajo, eso, ese es otro tema, William, no lo voy a tratar aquí porque es súper complejo y súper largo, sí, ¿ya? Pero trajo una ola de violencia terrible que incluso en uno de los últimos años de su vida hizo que Gandhi estuviera en una huelga de hambre, sí, ya, siendo que él ya era delgadito de menudo, imagínate este señor, bueno, quizás tenía una fortaleza interior impresionante en una huelga de hambre, ¿ya? Precisamente protestando contra estas luchas que existían entre los futuros miembros del Estado de Pakistán y de la India. mm, Y lo mismo Martin Luther King. O sea, hay imágenes de violencia muy radical que se manifiesta, por ejemplo, cuando él estuvo en el norte de Chicago, ¿ya? Que es algo que a mí me impresiona. Y hay imágenes donde él, no sé, pues, recibe objetos contundentes que le tiran. sí. También hay un montón de... Él sufrió violencia directa de muchas personas, ¿ya? Oye, y puede retroceder que esa carroza que está ahí es la carroza donde trasladaron a Martin Luther King cuando él fue asesinado en Memphis. Sí, pues su carroza fúnebre. Es la carroza fúnebre y siento yo que es uno de los elementos más impactantes del lugar, ¿ya? Porque tú sientes, o sea, aquí estuvo los restos mortales de Martin Luther King y realmente es una cuestión muy triste. O sea, el final que él tuvo es algo que estremece hasta el día de hoy, ¿ya? Que es el final que tuvo, la otra vez te acuerdas que hablamos de John Kennedy, de Robert Kennedy, Malcolm X y muchos más que tuvieron estos fines, que tuvieron este fin de su vida Prematuramente. violento, prematuro y violento. ¿Mm? Entonces, es bastante terrible. Hay imágenes también, William, que uno los puede ver, donde trasladan el cuerpo de Martin Luther King en esta carroza, pues, con una cantidad de gente que era multitudinaria, yo diría, en esos momentos. Y también la muerte de él trajo unas olas de violencia en Estados Unidos. Muy grande. Ya fue muy radical lo que ocurrió en esa, tuvo un fin muy terrible. Aquí me queda una duda, y es que en las siguientes imágenes, claro, hay un montón de iconografía, pero a mí me interesa saber si esta tenía un espacio de visita guiada. O sea, por ejemplo, a usted, a su hijo, a a su esposa, ¿lo guiaron directamente? ¿O había una libertad para poder perderse, por así decirlo, en el museo? No, no había un guía, lo que no significa que no exista. ¿Ah? Nosotros ese día que llegamos no simplemente entramos y visitamos el lugar y miramos, yo diría en su completitud, voy a ocupar la palabra museo también, que es como una especie de museo, Claro. ¿ya? Pero lo hacíamos nosotros a nuestro ritmo.
Pero era bastante autodidacta, o sea, uno podía Sí, sentarse en la estancia, verlas y entender qué es lo que estoy viendo. tú puedes estar mucho rato ahí, o sea, puedes estar el tiempo que tú quieras. Ya, Y también, obviamente, hay una parte donde compras después el souvenir. el souvenir no podía El faltar. souvenir, ¿no? Yo compré un libro, me compré un libro de Martin Luther King, también tengo unos cómics que son, está como la vida de él, pero hecha En cómic. en cómic, sí. Y también como unas pegatinas donde hay frases de él que son muy, muy bonitas. ¿Mm? Y acá, esto entiendo, si tú lo acercas, esto debiera ser los micrófonos, Sí, acá están. Mira. ahí están, de su discurso, su speech en Washington en 1963. Claro, la I famosa have a frase dream, de Have a Dream. I Claro. have a dream. Eh, El 28 de agosto de esto, 1963. claro, ahí dice agosto, 28 de agosto, claro. Sí. Eh, o sea, eso, yo ahí me quedé mirando eso mucho rato, ¿ah? Mira, Claro, es que no lo podía creer, o sea, desde ahí es donde habló. y, Eh, y está el y discurso atrás, que es lo más precioso. claro, claro. Sí, bueno, eso también nosotros quizás podríamos hacer después otro podcast y podemos tratar más específicamente el discurso de Martin Luther King, ¿ya? Pero ese video dura alrededor de 20 minutos o media hora, donde está el discurso que dio en Washington, D.C. Claro. Y yo diría Eh, que es uno de los discursos más potentes de la historia del siglo XX. y este mural lo encuentro súper bueno porque tiene el recorte de prensa, imágenes, el velorio, Mira, y ahí son están de los la restos época. mortales, ahí está Claro. el cuerpo de él. Sí, Y está al lado de la sí, carroza, porque aquí está la carroza. sí, sí, Esta, esta también la encontré súper buena. Estas dos. claro. Aquí donde Eh, estamos. sí, ¿Esto también eh, estabas en el mismo lado de la carroza o un espacio diferente? están en espacios diferentes. Están Ya, en espacios diferentes. Sí, bueno, una de la importancia que tuvo Martin Luther King fue la relación que pudo mantener con Lyndon Johnson y ser una de las voces, o incluso creo que fue uno de los firmantes de la Ley de los Derechos Civiles en 1964 y cuatro y luego de su de la ley en 1965 donde ellos votan donde se establece, perdón, el voto de los afroamericanos. mm, Recuerda que hasta esa época ellos, si entiendo bien la historia, ellos no podían votar. Y es algo que para mí es inconcebible en 1964, 1965. Pero con Lyndon Johnson eso se logró. Que es una de las cosas, William, que yo admiro de Martin Luther King. Mira, aquí voy a traer un punto, porque él no tan solo fue un luchador por los derechos civiles, sino que él logró un cambio de estructura que se aplicó en la legislación. claro, ¿Me entiendes? Él, al lograr o hacer un factor importante de un cambio en la legislación por los derechos civiles, logra un cambio en la estructura político, social y económica del país. Y sí, cuando se logra ese cambio de estructura, yo creo que él es una persona que colabora directamente en el aseguramiento y en la apoya que da un paso adelante el Estado de Estados Unidos, ¿ah? El Estado de Estados Unidos, para garantizar los derechos humanos de todas las personas. eh, Mira, esta eh, foto es cuando tú sales del parque y yo te señalaba al principio dónde estaba ese bus y aquí es donde está la tumba, que hay famosos que hay fotos de Obama acá, bueno, un montón de gente, ¿no?
no es necesario nombrarla. Y ahí está la tumba de Coleta, que era su esposa, que ella en el fondo continuó también, heredó en el fondo, tras la muerte de Martin Luther King, la responsabilidad y el peso de seguir Mm. con el movimiento social. Yo quería decir que, sobre todo el mensaje que está entregándose poco, que es la capacidad de agencia. La capacidad de agencia para los cambios institucionales, legislativos que cambian y modelan la formación de la sociedad. Entonces, la formación de un líder va de la mano en no solamente guiar personas hacia ciertos conductos, hacia ciertos caminos, sino también en la educación y concientización. Yo creo que el gran aporte que hacía Martin Luther King no solamente era de luchar por derechos o por la reivindicación de derechos, es también de concientizar a las personas de por qué es importante esos derechos, de por qué tenemos que hacer ese tipo de esbozo, ese tipo de trabajo. Entonces hay también un trabajo pedagógico y eso es valiosísimo. Ahí no sé cómo lo vería usted. Sí, sí, hay una lucha que a partir de la no violencia que él intenta liderar en un momento muy delicado de la historia de Estados Unidos, sobre todo al principio en el sur. Eh, Piensa, por ejemplo, que hubo una situación muy delicada en el estado de Alabama cuando los primeros estudiantes afroamericanos intentan ingresar a la universidad. Y es el propio gobernador quien se opone a eso. Claro. Entonces está en la puerta de la universidad para impedir el ingreso de estos estudiantes, ¿ya? Eh, Y ahí los Kennedy llaman a la Policía Federal Sí, pues sí, para que lo se vimos en su permita eso. capítulo. Claro, ¿se acuerda? Mm, O sea, pero es algo inconcebible para mí el pensar que hubo una época en los años 60 en que los estudiantes eran discriminados por su color o por su raza. Eso es algo que yo no logro entender y no que voy a lograr entender nunca. ¿Me entiendes? O por ejemplo que habían lugares en los propios autobuses para personas blancas, para personas de color, o bien que algunos restaurantes impedían el acceso a personas de color, o bien en los parques públicos habían lugares que eran exclusivos para uno y para otro. Eso es algo que yo no logro conseguir. mm, Así de simple, William, y liderar la lucha para cambiar eso, cambiando la estructura. Eso es lo más importante que quería señalar, cambiando la estructura del país. Para mí cambiar la estructura significa cambiar la legislación, pone o posiciona a Martin Luther King como uno de los grandes personajes de la historia de los Estados Unidos y yo diría del mundo. claro, totalmente de acuerdo. Y acá, este video, ¿dónde estamos aquí? Este video está también donde, mira, ahí se va a apreciar la tumba. Es donde está la tumba de Martin Luther King y de Coretta. Ahí, ¿te das cuenta? Es precioso. Está con esta fuente de agua, Mm, que es maravillosa. Yo estuve mucho rato ahí. Y tiene Eh, murales alusivos también, por lo que Morales veo. alusivos, sí. Y tú te puedes sentar y frente a esta fuente de agua hay una llama. Hay como al frente creo que lo muestro ahí o no. Es la famosa llama eterna, ¿no? Sí, que está ahí. Ahí está. Ahí está. Mira, y al frente está el parque. Desde Sí, aquí se ve mucho mejor. Al frente es donde estábamos recién. Mira, no sé si claro, ahí si puedes se da parar. Ahí cuenta, está. virtualmente nos dimos la vuelta por el museo. Lo dimos en la vuelta. Claro, Partimos al acá frente ahí está la iglesia, claro. y ahora estamos acá. Sí, y ese lugar, mira, si te fijas que en el árbol en la parte derecha se ve una ventana, Sí, y ahí es donde comienza la iglesia, ¿ya? Y una cuadra más allá está el semáforo. Y si tú caminas hacia la derecha por esa calle, vas a llegar a la casa de Martin Luther King. no, impresionante. Todo muy emocionante porque el Sí, agua y el fuego representan distintos aspectos, distintos estados de conciencia de las personas claro.
y que se ven en Martin Luther King, es como decir, wow, quizás él también en su interior pudo trabajar con estos símbolos de la imagen, con estos Mm. símbolos, perdón, del fuego y del Y del agua, agua. claro, en su interior. Eh, y, y si miras bien, también hay como... el paisaje es hermoso, William. Los árboles, el lugar, la iglesia, eh, el agua, los murales. No, realmente es algo que eh, yo califico como hermoso. Y ahí Imprescindible. invito a cualquier persona que si alguna vez anda por Estados Unidos o ande por Atlanta, a que tome el metro, se baje en el King Memorial y vaya a visitar el Parque Histórico Nacional. Eso iba a decir. Este, definitivamente, para una persona que visita los Estados Unidos y en específico Atlanta, es imprescindible ir al centro histórico, el museo histórico dedicado a la memoria de Martin Luther King. Y Exactamente. yo estoy muy contento, de verdad. Lo he pasado súper bien en este podcast y me hace muy feliz que nos demos tiempo para hacer estos ejercicios de conmemoración, pero también de concientización. El valor de las personas no solamente está en lo que hicieron en el pasado, sino también en cómo lo preservamos en el día de hoy. En ese sentido, las últimas palabras son suyas, profesor. Bueno, yo siempre he creído que las grandes personas también surgen en contextos determinados. Y ellos son capaces de liderar a un grupo de personas, son capaces de entender los problemas de una época dadas en un contexto, y son pocos los valientes que logran llevar esto a cabo hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias para mí son los cambios estructurales que permiten que las personas vivan una vida mejor, vivan una vida donde se respeten sus derechos, donde se respeten los derechos humanos y donde vivan en una sociedad más justa desde el punto de vista social. Ya pues, lo dejamos hasta aquí. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos estamos viendo más adelante.